Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, amigo y socorro nuestro, Dios de nuestra justicia y piedad, vivir por ti para ti y dirígenos hoy en tu conocimiento y fidelidad y verdad. A ti la gloria, la honra, honor por y alabanza por los siglos de los siglos, a ti sea ensalzado tu nombre. Te entregamos este tiempo para que tú te glorifiques y seamos todos formados y fortalecidos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Ok, entonces veamos lo siguiente. Ministros que hacen recordar es el tema del día de hoy. Esto es basado en lo que tenemos relacionado a imitemos también a Timoteo. Ese fue el primer tema que hablamos y por consecuencia hemos venido hablando acerca de Timoteo. De que al ver a Timoteo también debemos imitarlo por lo que él representa y por esa razón vamos a leer un par de pasajes de lo que hemos visto. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, de que lo imiten a él en lo que él está imitando a Cristo, o en la forma que él está imitando a Cristo. Entonces vemos este otro pasaje, dice 1 Corintios capítulo 4, del versículo 16 al 17. Por tanto, os ruego que me imitéis, 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo Jesús de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, ¿qué quieren entender esto? Da a entender el apóstol Pablo de que él envía a Timoteo porque él quiere que imiten a Pablo, pero como Pablo no puede llegar por muchas circunstancias, entonces el apóstol Pablo, como sabe que tiene a Timoteo, que es prácticamente como verlo a él, por eso él dice fiel hijo amado. Entonces al ver a Timoteo, se van a recordar de Pablo, de cómo Pablo imita o cómo Pablo es, porque Pablo es semejante a Cristo, y van a comenzar a volver al proceder o a la manera de vida que deberían tener o que tenían, ¿verdad? Porque tal vez se les había olvidado de cómo era Pablo. Y por esa razón el apóstol Pablo no solo dice imíteme a mí, sino para asegurarme de que ustedes van a comenzar a caminar como Cristo Jesús, les voy a mandar un ejemplo vivo. Es decir, no solo por escrito, sino que les voy a mandar a alguien que es fiel o que considero de que yo puedo hallar respaldo en él, y manda a Timoteo. ¿Para qué? Para que no solo tengan la palabra, sino que también tengan el testimonio humano o físico, por así llamarlo, en este caso de Timoteo. Y claro, cuando hablen con él, se den cuenta, no solo por escritura. Bueno, el apóstol Pablo dice esto lo estamos viendo en Timoteo. Él es el ejemplo vivo, por eso la palabra enseña que somos cartas abiertas y leídas. Entonces, por esta razón es que hemos tomado el punto de imitar a Timoteo, buscar imitar a Timoteo, porque Dios lo puso también a Timoteo para que también aprendiéramos de él, así como lo dice esta carta. Y en este caso en particular vamos a hablar acerca de recordar, porque claramente vemos aquí que quieren el apóstol Pablo que imitemos a Timoteo, y también de alguna manera Dios quiere que imitemos a Timoteo. Y lo hemos mencionado del hecho de que cuando vemos a Pablo, vemos ciertas facetas. Tal vez no vemos a Pablo como discípulo, no vemos a Pablo como colaborador, tal vez lo vemos solo como maestro o apóstol. Pero cuando miramos a Timoteo, que por así decirlo, sería ver a Pablo, pero en otra manifestación, sí podemos ver tal vez el discipulado o la colaboración u otras áreas que tal vez Pablo no se ve, tal vez tan claramente, pero sí la podemos ver en Timoteo. Y prácticamente verlas en Timoteo es como que Pablo las hubiera hecho, por lo que también Pablo menciona, que él dice, porque Timoteo hace la obra así como yo la hago. En este caso en particular, el título del tema es Ministros que hacen recordar. Y mencionamos esto porque vemos aquí claramente que la idea de que el apóstol Pablo envía a Timoteo es para que las personas recuerden cómo era la forma de vida de Pablo. Entendamos de que en la humanidad en sí, o nosotros como humanos, tenemos a olvidar las cosas. Inclusive el enemigo puede provocar de alguna manera de que nosotros nos olvidemos de maneras de vida que tal vez alguien podría tener. Puede ser de que en algún tiempo nosotros oramos o leíamos o hacíamos algo, pero por algún motivo, por las preocupaciones de la vida, se nos olvida. Posiblemente luego conocemos a una persona y esa persona por su forma de vida nos hace recordar de cómo éramos o cómo nos habían enseñado algo
y esa persona Dios la usó para hacernos recordar. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo con Timoteo, enviándoles para que ellos se recuerden de la doctrina. No solo en el hecho de que Timoteo podía predicar cosas, y a la hora de predicarlas, que era lo mismo que tal vez predicaba el apóstol Pablo y que lo estaba trayendo otra vez presentándose a la iglesia recuerde lo que se le había sido enseñado por el Espíritu Santo a través de Pablo, y que esa iglesia comenzara a retornar otra vez a lo que se le había enseñado o lo que se le había formado, porque se les olvidó por X o Y motivo. Pero en este caso en particular, la idea era hacer recordar como esta persona, como Timoteo, en toda su plenitud, tanto por palabra y por hecho, como ya lo vimos anteriormente en el libro de Romanos, que mencionaba que en palabra y en obra el apóstol Pablo se daba. De igual manera, Timoteo, tanto por lo que decía como su actitud o su conducta, hacían recordar cómo era la forma de vida de Pablo. Y puede ser de que no necesariamente, tal vez al 100%, ¿verdad? Sino que tal vez Timoteo decía, mire, fuimos perseguidos en tal lugar, y tal vez no era tan grave como le pasó a Pablo, pero solo el hecho de decir, mire, también fuimos perseguidos, se recordaban que también Pablo tal vez fue perseguido y golpeado y hizo todo, tal vez más que Timoteo, pero solo el hecho de decirlo ya provocó de traer un recordatorio de la forma de vida de Pablo y por supuesto la forma de vida de Cristo. Entonces, por esa razón el tema era ministros que hacen recordar. Y también, bueno, vamos a ver un poquito las palabras recordar, y también vamos a mencionar por qué ministros, porque alguien dirá, no, pues solo está hablando de gente tal vez élite, por así llamarlo, pero no lo puse por ese sentido. Voy a mencionar por qué lo puse de esa manera. Pero veamos a ver la palabra recordar. Dice, recordar, pasar a tener en la mente algo del pasado, usado también como intransitivo. Similares a recordar es rememorar, acordarse, evocar, recapitular, conmemorar. 2. Tener algo o alguien en la mente o en consideración. 3. Dicho de una persona, hacer que otra recuerde algo. Similar, ubicar. 4. Dicho de una persona o de una cosa, parecerse a otra o evocarla. 5. Despertar, dejar de dormir, usado también como un pronomial. Entonces vemos aquí claramente de lo que a qué hace referencia con recordar, es traer a la mente acerca de un comportamiento a una persona de diferentes maneras y que nos traiga a la mente lo que estamos viendo. Pues ya hemos hablado aquí en diferentes maneras. Cuando un padre ve a un hijo, al ver al hijo prácticamente nos hace recordar al papá. Si ya hemos llevado, por ejemplo, años de conocerlo, uno dice igual que su papá cuando era joven, o tal vez las mismas maneras de hablar o comportarse. Entonces nos trae a memoria a la persona, y por lo tanto también eso puede llevarnos a traer a memoria lo que vivimos o que tuvimos una experiencia con esa persona. De igual manera pasa con Cristo Jesús. Y en este caso en particular le puse el nombre ministros al tema, no en el sentido de ministros primarios, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sino el término ministros como el hecho también de servidores. Es decir, que nosotros servimos a un Dios vivo. Y la palabra servidor también se utiliza como ministro. Es decir, que nosotros somos ministros de Dios o servidores de Dios, tal vez no en el término como ministros primarios, pero sí en el término de ministros como ayudas. Por ejemplo, en el caso del libro de Hechos, si no estoy mal, en el capítulo 16, se habla acerca de Timoteo y, si no estoy mal, de Erastos, que ayudaban a Pablo. Y en el original, pero en el inglés no ponen ayudas de Pablo, que ayudaban a Pablo, sino que decía que ministraban a Pablo, decía ese, que si no estoy mal en el inglés, pero la palabra, si no estoy mal, creo que eran diáconos. Dice que ellos eran diáconos de Pablo. Pero un diácono también es un servidor, es un ministro, tal vez no un ministro en el sentido de primario, sino que es un ministro diácono o un ministro anciano o un ministro obispo. Entonces nosotros somos ministros del Evangelio en el término no de ministerio primario, sino en el sentido de servidores de Dios. Y por cuanto servimos a Dios, si nosotros tomamos la semejanza de Él, es decir, si nosotros estamos constantemente cumpliendo la palabra, aprendiendo de Él, siendo observadores de la ley, o en el sentido no ley como Antiguo Testamentario, sino que la palabra de verdad,
Y cuando uno lleva al cumplimiento de esa palabra, uno muestra a Jesús. Porque la Biblia claramente dice, aquel que dice que conoce a Dios debe andar como él anduvo. Eso quiere entender de que cuando nosotros buscamos agradar a Dios a través de la oración y la palabra y buscar el cumplimiento de la palabra, vamos a comenzar a tener una semejanza de Cristo. En ese momento que tengamos esa semejanza de Cristo, lo que va a hacer el Espíritu Santo y lo que va a hacer Cristo también es escogernos para ser ministros que hacen recordar. En el aspecto de que puede ser de que alguien se perdió en el Evangelio y que la persona antes vivía en el Evangelio, creía en el Evangelio y predicaba, enseñaba, hablaba, cualquier cosa. Dios puede tomar a esta persona, cualquiera que sea, no importa si es ministro primario o no, pero es un servidor de Dios. Y Dios, al ver que esta persona que ha sido formado de Cristo en él, Dios le va a decir, bueno, voy a tomar a este ministro, voy a tomar a este mi hijo, a este mi servidor, y lo voy a llevar con tal persona que tal vez se perdió, por ejemplo, o no anda bien en los pasos y otras cosas. Entonces Dios puede enviar a esta persona, a este creyente, con este otro, porque este lo va a hacer recordar lo que él vivió en el Evangelio. Porque puede ser de que por las cargas, por las dificultades, él tuvo muchos tropiezos y por toda esa carga y por toda esa guerra que se le levantó, él no recuerda muchas cosas se enfoca en la tormenta, por así llamarlo. Cuando viene este ministro a recordar por el Espíritu Santo, lo que va a hacer es prácticamente por su forma de vida, por su forma de hablar, por lo que dice, por lo que tal vez inclusive una experiencia puede contar, él se va a recordar de cosas que Dios le habló, le dijo, y va a hacer traer a razón a la persona. Y es recordatorio, cada vez que mira a la persona se va a recordar de Dios, se va a recordar las experiencias, se va a acordar de muchas cosas, y puede que eso le lleve a recobrar aliento y le puede llevar a recobrar una fuerza para poder seguir avanzando. Esto lo podemos hablar en términos personales, ¿verdad? Por así llamarlo. Aunque aquí Timoteo fue enviado a una iglesia, a una congregación, pero también Dios puede enviarlo a ciertas personas para hacerlo recordar. Y inclusive, pues, Dios puede usar, inclusive creo que lo mencionamos una vez, que si hay personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo, se dejan formar y van a tomar la semejanza de Cristo, cuando a veces uno pide una pregunta o a veces le dice uno a Dios, mira, Señor, o a mí me ha pasado que yo lo he preguntado, yo le digo, Señor, mira, necesito conocer de ti, pero yo necesito como que un ejemplo, ¿verdad? O sea, como que sí sé que, por ejemplo, la Biblia dice que tú eres bueno y que uno tiene que ser bueno, o sea, o porque uno tiene que ser misericordioso. Pero dame un ejemplo, ¿verdad? O sea, no le puedo, en mi caso a veces yo le pregunto, dame un ejemplo en la Biblia, ¿cómo puedo ver yo esa misericordia? O si la Biblia habla de esto, ¿cómo puedo ver yo un ejemplo de eso? Y a veces lo que hace Dios es, aparte de darnos tal vez la escritura como tal, o sea, la palabra que aquí está escrita, a veces lo que Dios hace es enviarnos a personas que han vivido, que han sido semejantes a eso, y cuando Dios lo que hace es mostrarnos a esta persona nos va a hacer si se nos perdió esa enseñanza, hacernos recordar de esa enseñanza que Dios nos dio a través de su forma de vivir, o también ejemplificar cuál es la manera de la misericordia que se está ejerciendo, diciendo, inclusive también, por ejemplo, tal vez hablar del perdón. Y nos va a hacer recordar la necesidad de perdonar, o nos va a hacer recordar la manera correcta de hacerlo, porque puede ser que no lo estamos haciendo bien. Y Dios usa a estos ministros o estos servidores de su gloria para hacernos recordar a nosotros que nosotros no estamos procediendo bien, porque se nos puede haber olvidado cosas. En mi caso me ha pasado, hay cosas de que tal vez lo hice en un momento y se me olvidó, o sea, lo dejé de hacer por algún motivo, algo pasó que tal vez no recuerdo, y me he topado con personas que tal vez las he visto momentáneamente, y tal vez ellos me dicen, mira, fíjate que yo hago esto en el Evangelio, o predico, o leo así la Biblia, o oro de esta forma, y cuando él menciona eso, lo que me hace recordar cómo hacía yo antes cosas, y lo que hago es, gracias Señor, porque me hiciste recordar, y ya lo vuelvo a retomar, porque tal vez yo lo había perdido de hacer. Entonces Dios usó a esta persona para hacerme recordar mi proceder de cómo era en cierto tiempo, de cierta manera, y me trae a una manera de mejor intensidad, por así llamarlo, no solo en enseñanza, sino también, o sea, no solo porque alguien tal vez hace algo, sino que también en la intención con la cual hace algo alguien. Que tal vez uno va a una iglesia, lo invitan, y de repente vemos una persona que tal vez inicia en el Evangelio y tiene
intensidad de comunión, de sinceridad y inocencia y un montón de cosas. Y cuando uno lo ve a la persona, uno dice, bueno, tal vez perdí esto, perdí tal vez esta inocencia o esta dedicación que antes tenía, y Dios está usando a esta persona que tal vez ni lo saben, tal vez ni se da cuenta, tal vez ni siquiera habla con nosotros, pero ahí está y nos hace recordar a nosotros nuestro proceder o nuestra intención en el Evangelio. Pero lógicamente, para que Dios nos pueda usar como ministros que hacen recordar, como en el caso de Pablo, pero en el Timoteo, tenemos que estar bajo esa fidelidad, como claramente ahí se menciona, hijo fiel en el Señor, en el sentido de que prácticamente él se comportó como un verdadero hijo, un hijo que aprende las cosas de su padre y que las lleva en práctica. Y por eso también vemos el ejemplo en Jesús. Claramente Jesús nos hace recordar a cómo es Dios Padre en la manera de su ejecución. Por eso cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos quedamos suficientes. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con nosotros y no has visto al Padre. Es decir, verme a mí es ver al Padre, y verme al Padre es verme a mí. Entonces lo que hacía Dios era hacerle recordar al pueblo de Israel cómo era la manifestación de Dios Padre. Y toda la vida de Jesús realmente iba a mostrar lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, comenzando inclusive desde el bautismo en agua. Es decir, cuando Jesús se bautiza en agua, Él está hablando o está manifestando proféticamente la liberación de lo que iba a ser el pueblo de Israel, de ser salido de esclavitud a una nueva libertad. Por lo que hace Moisés prácticamente cuando Dios saca al pueblo de Israel y usa a Moisés para que pasen las aguas. Entonces al pasar las aguas son liberados del pueblo de Egipto para ir a la tierra prometida de Canaán. Entonces cuando Jesús se bautiza, lo que hace Dios es hacerle recordar a la persona o al pueblo diciendo, miren, yo soy aquel que va a venir a liberarlos y sacarlos de esclavitud para llevarlos a una tierra de Canaán. Por eso hoy me vengo a bautizar hoy. Yo soy aquel que voy a abrir las aguas para que pasen por ellas. Y muchas cosas que Jesús hizo eran formas de recordarnos las cosas que Dios Padre había hecho. Una de ellas, por ejemplo, la Santa Cena. Porque cuando están en la Santa Cena, Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Y lo que sucedió es que Jesús hizo eso en el momento de la Pascua. Es decir, la Santa Cena la realizó en el momento de la Pascua. Y alguien dirá, ¿qué tiene eso que ver? Cuando Jesús hace eso en el tiempo de la Pascua, la idea de que en la Pascua lo que se tenía que comer era un cordero. Y tenían que comerlo con la familia, o sea, en una comunión y de otras cosas, porque la idea de hacer eso era hacer recordar cómo Dios lo sacó del pueblo de Egipto y la situación que pasó con los primogénitos. Entonces también en la Biblia aparece cuando se haga ese acto, dice, y cuando ellos te pregunten por qué hacemos esto, tú les dirás, porque así Dios nos sacó del pueblo de Israel y Dios hizo esto con los primogénitos, y hay una explicación ahí. Entonces cuando Jesús establece la Santa Cena, Él no solo va a hacer recordar a las personas el punto de que Él fue crucificado y que debemos comer su muerte y su resurrección. La Santa Cena establece la muerte y resurrección, sino que también al mismo tiempo con experimentar la muerte y la resurrección, también nos haga recordar cómo Dios nos liberó de esclavitud y llevarnos a una tierra prometida, a un descanso, como lo habla en el libro de Hebreos. Entonces vemos cómo entrelaza Jesucristo como un ministro que hace recordar las cosas que Dios Padre también había hecho. Entonces todo lo que vemos en Cristo Jesús nos va a hacer recordar las obras que Dios Padre también realizó y estableció. Esto lo hemos visto también en otros casos con relación a lo que corresponde, por ejemplo, la liberación o la guerra espiritual. De que, como yo le mencioné a alguien, ¿quién le enseñó a Jesús acerca de la guerra espiritual? ¿Cómo pudo aprender Jesús acerca de guerra espiritual o acerca de liberación? Y cuando yo estuve meditando en eso, pues me di cuenta de que Jesús dijo las siguientes palabras: todo lo que he visto hacer al Padre, eso hago, y todo lo que oí decir a mi Padre, eso digo. Entonces, ¿de dónde aprendió Jesús a liberar o a echar fuera demonios? De Dios Padre. Entonces, cuando uno ve a Jesús que echa fuera demonios o libera, eso es un recordatorio de cómo Dios Padre liberó al pueblo de Israel. Pero tal vez Dios Padre no lo hizo con personas que tenían posesiones físicas, sino que Dios liberó de potestades. Es decir, que Dios liberó al pueblo de Israel de la potestad, de la identidad del gobernador de Egipto y de otras naciones, que tal vez las personas no miraban esas identidades espirituales, pero de que Dios Padre peleó contra ellas y venció. Es decir,
cuando la Biblia dice que Jehová es mi cántico y mi salvación, y que Él nos liberó, que Él es el varón de guerra. Él peleó no contra el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto. O sea, Dios no combatió necesariamente con el pueblo de Egipto, sino que Dios combatió contra el Egipto, es decir, contra la potestad y la identidad que estaba gobernando Egipto y que tenía sojuzgado al pueblo de Israel. Entonces, los combates de Dios eran contra principados y potestades y contra personajes, por así decirlo, de su estatura. Cuando vemos a un Jesús liberando, echando fuera demonios, claramente también Jesús pelea, pero combate en este caso contra los espíritus o demonios o de potestades que se puedan manifestar en regiones que tal vez también nosotros no vemos, ¿verdad? Como el caso que ya mencionamos acerca de Gadareno. Entonces, ¿qué quiere dar a entender? De que todo lo que hace este ministro, Jesús, hace recordar a todos los actos de Dios Padre. La misericordia, la justicia, la sabiduría, el poder, los milagros, todo nos hace recordar a Dios Padre. Nos señala que Él viene de Dios Padre. Entonces, los ministros que hacen recordar es aquellos que nos señalan a Cristo o nos señalan un verdadero proceder en el Evangelio. Y por eso Dios los va a usar. ¿Por qué va a usar a estos ministros? Porque, como dice la palabra, se dejan guiar por el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí un pasaje del libro de Juan 14:26. Dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos acá de que el Espíritu Santo lo que va a hacer es, como dice acá, enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, recordemos que el Espíritu Santo en sí mismo no tiene un cuerpo así como lo tuvo Jesús, porque Jesucristo prácticamente, como vimos, lo que hacía era hacer recordar todo lo que el Padre hacía o lo que había hecho a través de lo que Él vivió, como lo ya mencionamos con el bautismo en agua, con el sacrificio con la Santa Cena y con otras cosas que tal vez se manifiestan en la palabra, como también vimos la guerra espiritual. Pero en el caso del Espíritu Santo también va a ser recordar, nos va a señalar a Cristo y lo que Cristo nos está tratando de enseñar. Pero lógicamente el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, y a veces lo que va a hacer el Espíritu Santo es va a utilizar a ministros, es decir, a nosotros como personas, para traer al recordatorio de las palabras de Dios, al recordatorio de las palabras de lo que ha dicho Jesucristo, porque realmente eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Hacer recordar todo lo que Jesucristo dijo y enseñó. Y por eso, si no estoy mal, no sé, es 1 y 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: recuérdate de Jesucristo, el linaje de David, conforme a mi evangelio. Entonces, lo que hizo el apóstol Pablo era hacer recordar a Timoteo el proceder de Cristo Jesús, de dónde era Jesús. O sea, el Espíritu Santo a través de Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, recuérdate de Jesucristo, no te olvides de Él, no te apartes de Él. Enfócate que Él viene del linaje de David, recuérdalo. Entonces, constantemente el Espíritu Santo va a utilizar a ministros para hacernos recordar a nosotros, no solo por su manera de vida, sino también por las palabras que nos van a decir, ya sea directa o indirectamente. Indirectamente en el sentido de que cuando Él predique, Él hable, nos va a hacer recordar tal vez de una gloria que perdimos, tal vez nos va a hacer recordar de algo que Dios dijo que se nos había olvidado, y un montón de situaciones para traernos a recordar el proceder de la vida de Jesucristo. Pero por otro lado, puede ser de que este ministro o esta persona o este servidor de Dios nos va a recordar de una manera más directa, como lo que menciona el apóstol Pablo en una de sus cartas, que dice: y yo os menciono esto porque para ustedes es seguro. Es decir, se los hago recordar porque para ustedes es seguro y para mí no es molesto. Porque haciendo esto, lo que está haciendo el apóstol Pablo era asegurarlos para que no se les olvidara y que cada vez que lo vieran a él se recordaran que lo tienen que hacer. Eso pasa a veces. Por ejemplo, a mí me pasó, inclusive ya hace un tiempo, cuando alguien constantemente decía: mira, ora y lee, y tal vez uno se lo olvidaba y de repente pasaste unos par de días sin hacerlo. Cuando uno miraba a la persona se recordaba lo que tenía que hacer y decía: ay, sí, se me olvidó que tenía que orar y leer. Entonces, ya por la constancia que alguien nos está repitiendo algo, solo al verlo nos recuerda lo que teníamos que hacer, porque Él mismo, tanto por palabra como por hecho, está manifestando, nos está haciendo recordar las cosas vuelvo a repetir, por su práctica. Es decir, cada vez yo conozco personas que oran y leen y hacen cosas constantemente, y tal vez si uno anda apresurado y
con muchas preocupaciones, cuando uno mira a la persona se recuerda que uno tiene que orar y leer, porque dice, bueno, sí, ¿verdad? O sea, se me olvidó por andar en carreras y pues al verlo a él me estoy recordando que tengo que orar. O inclusive en otros aspectos, como a mí me pasó con la danza o otros aspectos que he visto por ahí. Y como vuelvo a resaltar, en otros casos hay personas que constantemente nos van a hacer recordar y nos van a decir, mira, te recuerdo que deberías hacer esto y lo otro. También no es único de Pablo, también si no estoy mal el apóstol Pedro, que no recuerdo ahorita la cita, también hace una idea de que diciéndole que él lo está haciéndole recordar para reafirmar a las personas en la enseñanza que ya les ha sido otorgada. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tanto en la oración como en la lectura de la palabra, el mismo Espíritu Santo va a comenzar a formar cosas en nosotros de la vida de Cristo, al ver a Cristo, aprender de Cristo y todo ello. Y al tener esa formación en nosotros por la manifestación de hijos y por la fidelidad a Cristo Jesús, nos van a presentar delante de otras personas para hacerles de recordatorio. Esto puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en la casa, para que traer un recordatorio, para hacernos recordar algo a través de esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere asegurarnos que aprendamos las cosas. Por eso mencionábamos de que cuando el apóstol Pablo envía a Timoteo, está asegurando el aprendizaje de ellos. Está asegurando que eso se va a cumplir porque está enviando a alguien. Y esto es algo que Dios hace. Es decir, por esta razón a veces Dios no únicamente nos manda una Biblia, es decir, como aquí está la Biblia, léanlo, ¿va? Sino que a veces también Dios junto con la palabra nos envía una persona para poder hacernos recordar o también podernos hacer enseñar lo que en la palabra dice. Y esto no solo lo podría mencionar como muchos de ejemplos, podríamos mencionar al etíope y al Felipe, sino también esto lo podemos mencionar en este tiempo actual con relación a lo que corresponde a Hechos capítulo 15 con el concilio de Jerusalén, en el momento en de que los apóstoles, tanto Pedro o los ancianos, ellos quieren enviar una carta a la iglesia de Antioquía porque Pablo y Bernabé se lo solicitaron porque había un problema de doctrinas y Pedro junto con los demás apóstoles y ancianos deciden escribir una carta a la iglesia de Antioquía para que esta iglesia pues entrara en razón y ya no pusiera leyes y otras cositas que estaban pasando ahí en la iglesia de Antioquía. Por esta razón no solo envían la carta, es decir, no solo dijeron, miren, aquí Pablo y Bernabé, llévense esta carta y se la dan a ellos. O miren, no solo aquí está la carta, paguen el correo para que llegue a caballo y después llegan ustedes a hablar con ellos. Sino que lo que decide tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro con los ancianos es vamos a enviar la carta. Pero junto con esta carta vamos a enviar no me recuerdo el nombre de la persona, siempre se me olvida, pero es... bueno, no me recuerdo que es Silas y la otra personaje que no me recuerdo. Pero envían esos dos que si no estoy mal son apóstoles y también son profetas. Es decir, junto con la escritura también mandaron a las personas. ¿Para qué? Para validar o para fundamentar y confirmar la misma palabra que están enviando. También eso lo podemos ver en 2 de Juan cuando dice, yo te escribo esto con papel y tinta, pero espero ir a vosotros para poder hablar cara a cara. Entonces envían un escrito y envían una confirmación física, en este caso en particular con Timoteo, para hacer recordar a las personas. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo estaba morando o estaba operando en Timoteo y por eso el más indicado para hacer recordar era a Timoteo. Entonces, si nosotros somos personas que nos dedicamos así como Timoteo, viendo el ejemplo que hemos hablado, de que Timoteo se enfocó en conocer a Pablo porque decía, bueno, aquí fijo, si yo me enfoco en Pablo, Pablo es como Cristo, aquí estoy prácticamente asegurado, tal vez, no sé si pudo haber pensado así Timoteo, y por eso vemos que Timoteo, según las indicaciones de Pablo en una de sus cartas, dice, porque tú, Timoteo, has sido mi conducta, mi fe, mi esperanza, mi palabra, y prácticamente así como tú obras, así es la misma manera que yo obro. Entonces vemos de que el Espíritu Santo nos va a poder ayudar, nos va a poder llevar a ser personas o ministros que recuerden a otros acerca del proceder de Cristo y cómo Cristo era que vivía. No solo porque uno les predique y les diga, miren, Jesús vivía de esta y esta manera, sino que también nuestro comportamiento y nuestra forma de ser nos van a ver a nosotros y van a decir, posiblemente así era Cristo.
posiblemente así basado en la paciencia, basado en la fe que tiene esta persona, basado en la forma que confía en Dios, que soporta las pruebas, posiblemente así sea Jesús. Entonces nosotros vamos a hacer un recordatorio de el Jesús que también está escrito y también que vive, porque tal vez se le reveló por un tiempo a una persona. Entonces, si nosotros queremos ser ministros recordatorios o ministros que hacen recordar, debemos, uno, ligarnos al aprendizaje del Espíritu Santo y la palabra. Si en dado caso también conocemos a alguien, en este caso pues conocemos a un Pablo en términos de una persona, podemos aprender de él y luego el Espíritu Santo nos va a ayudar para que hagamos recordar a otros de esas palabras. O inclusive nosotros también hay que ser como más directos y a decirle a la persona, recuerde que, a mí me ha tocado que hacerlo, me ha tocado que hablar con personas y le digo, recuerde que tal persona le ha dicho a usted esto y esto y esto y esto. Se recuerda poder hacerlo. Y se lo vuelvo a repetir, mire, recuérdese que esto ya le fue enseñado por tal y tal persona, recuerde de hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente esa persona también no es que se lo va a decir porque sí, sino que es porque la persona, Dios se lo está mandando a hacer. Y por eso a veces yo se los hago recordar. Recuerde que la persona le está diciendo tal cosa, pero no es porque él quiera decírselo necesariamente, sino porque es Dios que a usted por medio de él está haciendo recordar lo que usted necesita hacer. Y es algo que a veces nos toca. Y por esa razón es importante que también nosotros aprendamos a recordar a las personas, aunque a veces también se puedan enojar. Porque uno le puede decir, mira, ahí te recordás que tenés que orar y que leer. Ah, sí, yo siempre lo hago, que no sé qué. Entonces se ponen así, se pueden poner como violentos a veces, ¿verdad? Pero de igual manera, para ellos es seguro y para nosotros nos debe ser cargoso. Por eso es importante tener este tipo de formación también en el alma de recordarle a las personas las cosas. Hay personas que tal vez no les gusta y ella no puede hacer nada, ¿verdad? Porque hay personas que me han dicho, no, mira, a mí con que una vez que me diga las cosas y ya no. Está bien, eso es ya decisión de ellos, uno como que dice, pues ya logró. Pero si aún así el Espíritu Santo nos dice, mira, por favor, hacerle recordar a tal persona tal y tal cosa, uno va y le tiene que hacer recordar, porque Dios nos ha mandado a eso. A ser siervos o ser ministros que hagan recordar a otras personas las palabras de Cristo Jesús. Y algunos otros mandamientos o enseñanzas. Entonces deberemos nosotros aprender, uno, bajo la perspectiva de la comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a llevar a ser, seremos usados de esa manera, también a la manera de entrega que hemos tenido con Cristo Jesús, también asimismo va a ser la manera que Dios nos va a usar. En este caso en principal con Timoteo, pues fue específicamente una comunidad, una congregación que era Corinto, pero también pues se magnificó en el sentido que ahora nosotros aprendemos de Timoteo como un ministro que hace recordar las cosas, pero asimismo también podemos formar la manera, es decir, el Espíritu Santo nos puede ayudar a saber cómo también hacerle recordar a otras personas en términos de palabra, o decirle, mira, te aconsejo que, o te recuerdo que deberías, para que esas personas, uno, asegurarlas, y otra, puede ser que se los olvidó, ¿verdad? Porque pasa que a las personas se los olvida y uno se los recuerda, y a veces uno también es tímido en el sentido, o tímido, o tal vez como que le quiere dar vergüenza a uno decirle a la persona, mira, recordá. A mí me ha pasado, yo hay personas que tal vez le he dicho a alguien algo y también me pegan una legada de que por qué se lo digo, si no sabes cómo es mi comunión con Dios, y hacen un caos. Pero otras personas han dicho, mira, gracias por recordarme, porque ya no me recordaba. O sea, y mira, no tengas pena en volverme a recordar, ¿verdad? Hay personas que son así. Nos vamos a topar con muchas cosas, pero lo importante es seguir la dirección del Espíritu Santo, porque nos está Él tomando como siervos que hacen recordar a las personas. Y a veces tenemos pena de hacerlo, pero debemos quitarnos esa pena o esa vergüenza y no nos va a quitar nada. Tal vez decirle a alguien, mira, te recuerdo que Cristo te ama, o te recuerdo que debes leer más la Biblia, o te recuerdo que no te olvides de orar, o te recuerdo que no te olvides la pasión de tus inicios, para que nosotros podamos ser siervos que recuerdan, siervos que hacen recordar en toda categoría, tanto por nuestra manera de vida como lo que predicamos, que lo que estemos predicando les haga recordar a ellos las manifestaciones de Dios, que también personas, como ya mencionamos en un principio, se pueden haber descarriado, y a la hora de nosotros hablar con ellos, eso les haga recordar muchas cosas que ellos también vivieron y experimentaron. Porque si nosotros no vivimos conforme al Evangelio, o dejarnos que el Espíritu Santo muera en nosotros, porque realmente es el Espíritu Santo que hace recordar,
cuando nos topemos con alguien y vean la carnalidad que tenemos en nosotros y hablamos con alguien o discutamos o comentamos, la persona no va a recordar todas las bellezas de Dios cuando hablemos con él. Se va a recordar el por qué se fue a la iglesia. Y en lugar de que la persona tal vez busque un arrepentimiento, busque volver al cuerpo de Cristo, lo que va a hacer es: esta persona ya me tiene harto, yo no quiero saber nada de esto, igual que todos los demás. Se va a hacer recordar, pero todo lo malo, y no va a acercarse al evangelio. Y por esa razón tenemos tenemos que buscar esa comunión con Dios, para no hacerle recordar a la gente lo malo, sino hacerle recordar lo bueno de lo que ellos pudieron vivir en el evangelio. Lo digo por muchas razones. Una de ellas también es por experiencia, que me he topado con personas que se han apartado del evangelio y que a veces uno hablar con ellas le testifican eso uno. O sea, mira, me dice: mira, fíjate que ahorita que hablé contigo, me recordé yo cuando estaba en la iglesia que hacía esto y esto y lo otro. Y entonces Dios a través de uno les hace recordarles a ellos lo bueno que puede ser del evangelio. Y por supuesto también a veces personas, cuando uno se topa con ellos, si uno comete un error, dice: mira, por eso me salí del evangelio, porque ustedes son así, y tal vez uno es tropiezo para ellos, porque uno no está fluyendo, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Porque realmente esa es la idea de ministros que hacen recordar. Es la operación del Espíritu Santo en nosotros para con los demás, para hacerles recordar. Y eso es lo que ya vimos en la Escritura. Por ejemplo, en el caso del etíope, que el mismo Espíritu Santo fue el que le dijo a Felipe: sube al carro, y el Espíritu Santo fue el que estaba atento al aprendizaje del etíope para que Felipe, y por eso el Espíritu Santo envía a Felipe para que le predique. De eso también pasa, por ejemplo, en el caso de Pablo con Pedro, con Cornelio. El Espíritu Santo también opera para que Pedro llevara el evangelio a este caso a los gentiles, en este término con Cornelio. Entonces el Espíritu Santo está atento a todas las personas, y por eso el Espíritu Santo, su función es hacer recordar. Si nosotros nos dejamos fluir por el Espíritu Santo, dejamos aprendernos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar para fungir como estos ministros que hacen recordar. Entonces vamos a finalizar acá el tema del día de hoy con esto de los ministros que hacen recordar. Perdón, creo que no había mencionado aquí la palabra recordar, lo había puesto de último. Esta es la palabra recordar en el griego, que es el 1363, que es animemnesko. Y dice que es una palabra compuesta, que es del 303, y el G3403 dice hacer acuerdo, reflexivamente recordar. Traer en memoria, aconsejar, que recuerde, acordarse o recordar. Vaya que el Espíritu Santo me recordó esto. Algo bien importante acá que también quería resaltar con la palabra que se habla de recordar, que aquí pues creo que lo puse al final sin darme cuenta. Y esta palabra que hace recordar, aunque aquí no se menciona esto, pero sí se menciona tanto en el inglés como en el diccionario Thayer, que tampoco lo agregué. Pero en el diccionario, inclusive creo que en la Biblia Reina Valera, si no estoy mal, no la 60, sino creo que la 1900, no sé si la 1920 o algo así. O la Reina Valera antigua, no utilizan la palabra recordar, sino utilizan la palabra amonestar. Creo que en el inglés utilizan otra palabra, pero inclusive en el diccionario Thayer también dice que se puede utilizar esta palabra no solo como recordar, sino que también como amonestar. ¿Cuál es lo importante de eso? Significa que también cuando alguien nos está amonestando, es decir, cuando alguien nos está regañando, es porque olvidamos hacer algo que deberíamos estar haciendo. Y cierto que nos hace recordar algo, pero a través de una amonestación. Es decir, por ejemplo, alguien comete un error. Y por cometer el error, porque no se recordó por ejemplo, en mi caso personal, yo soy ingeniero de sistemas y mi trabajo a veces me toca seguir ciertos estándares o ciertos procesos que tenemos que aplicar, y a veces me ha pasado que de repente se me olvidó algo. O sea, como que no le puse atención, por no poner atención se me olvidó, y hice algo, y de repente viene mi jefe o alguna otra persona y me dice: recordate que eso no debe ser así. O sea, tienes que aprender a seguir los estándares que tenemos aquí establecidos en la empresa, y por favor te encargo que te esté recordando, que le pongas más atención. Entonces, sí me está recordando, pero también me está regañando, porque tiene toda la razón. Yo tengo en ciertos puntos que entender que algo es importante y que si yo no lo hago va a generar varios problemas.
Y por eso este recordatorio no solo viene como recordatorio de, mira, te animo, te exhorto para que sigas adelante, sino que también el recordatorio es para hacerme entrar en reflexión, hacerme como sacudirme o amonestarme para que yo recuerde y yo no se me olvide. Porque prácticamente no lo estoy haciendo bien, pues no le estoy poniendo la atención debida. Por eso en ciertos momentos también el apóstol Pablo habla de que hay que amonestar fuertemente a alguien. Eso, si no estoy mal, lo habla acerca de los ociosos, creo que no sé si es en Tito o en una de las cartas de Timoteo, pero habla acerca de amonestar a alguien fuertemente. O sea, como que hacerle recordar fuertemente algo que tenía que estar haciendo. Algo así como que, mira hermano, pues debería usted estar orando. Usted por no estar orando le está pasando esto y esto y lo otro. Usted póngase más serio y es un ministro del evangelio, compórtese como tal. Entonces uno está amonestando y recordando. Porque a veces nosotros tal vez no quisiéramos entrar en ese detalle, pero creo que debemos aprender a amonestar también a las personas. Es algo que también se aprende. Eso ya lo vimos, creo que también en una reunión de los sábados en la parte de la lectura, pero los domingos en la lectura, cuando hacíamos referencia acerca de que el apóstol Pablo dice que les encomienda a ellos, que ellos tienen la capacidad para amonestarse entre ellos o corregirse entre ellos con todo conocimiento y bondad. Entonces, en este caso en particular, es importante que nosotros aprendamos también a amonestar a alguien. Claramente hay personas que no les va a gustar que se amonesten, pero tampoco significa que no lo hagamos. Claramente tampoco significa nosotros hacer uso de lo ofensivo. ¿Me explico? No hacer uso de que, porque como él dice, mucha gente dice, no, es que la palabra de Dios es dura, que la palabra no sé qué, y que les gusta andar gritando y andar insultando a medio mundo y decirle hijo del diablo a toda persona que se ponga enfrente. No estamos hablando de ese término de amonestación. Estamos hablando de una amonestación con sabiduría. Si alguien cometió un error, mire, le encargo que por favor se comporte. O sea, porque es necesario que lo haga. O sea, si usted hace eso, va a terminar afectando a otras personas en el cuerpo de Cristo y demás, ¿verdad? No es como alguien directa vez que está pasando un problema, está pasando una penuria y uno le diga, mira hermano, recuérdese que Dios es un Dios que fortalece, que Dios es un Dios que apoya, que es un Dios que pues auxilia a sus hijos. Ambos son recordatorios, pero en diferentes contextos y perspectivas. Uno que lo necesita porque tal vez está pasando muchas cosas y se le olvidó que Dios estaba ahí, y que uno se lo hace recordar porque el mismo Espíritu Santo le dice, mira, yo estoy contigo. Y por otro lado están aquí esas amonestaciones de que, bueno, mira, cometiste un error. O sea, ¿cómo es posible que esto es bien importante y cometas un error de tal grado, tal magnitud? Entonces ya entra en una amonestación, es decir, recuerda por medio de una amonestación. Entonces vamos a finalizar acá, pidiéndole al Señor que nos ayude a dejarnos formar y guiar, siendo hijos amados y fieles, para que Dios nos use para ser ministros que hagan recordar, tanto sin darnos cuenta, porque así pasa a veces, también como el hecho de saber cómo ejercer esta manifestación de hacer recordar a personas, porque el mismo Espíritu Santo también hay una disposición, por supuesto, en estos casos, porque hay personas que todavía no están dispuestas a hacerlo. Pues puede ser que el Espíritu Santo le diga a alguien, mira, hacerle recordar a fulanito diariamente tal y tal cosa, y otro diga, no, es que me va a criticar, me va a hacer esto y lo otro, y no puede ser usado por el Espíritu Santo, no puede ser usado como un ministro que hace recordar en esa área. Pero ya cuando uno entiende eso, o en mi caso, pues yo lo he aprendido, y literalmente lo aprendí otra persona que lo hace, y que lo hizo conmigo por mucho tiempo, que me decía, mira, ora y lee, o lee más, y también de ahí lo aprendí, he ido aprendiendo conforme al tiempo de esto, y por esa razón, pues, aprendí de esto de los ministros que hacen recordar, tal vez no con esas palabras, esa palabra ya fue propia de lo que está investigando, pero ya en el término de lo que he vivido y lo que hemos venido hablando del apóstol en el caso de Timoteo, el Espíritu Santo nos puede usar como estos ministros que hacen recordar, tanto sin darnos cuenta como dándonos cuenta, y el Espíritu Santo ya nos diga, mira, hacerle recordar a alguien tal cosa, o haz esto, haz lo otro, como el ejemplo que también pusimos acerca de Jesucristo con relación a Dios Padre. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Dios, queremos venir delante de ti hoy para pedirte que por favor nos dejemos formar, que nos dejemos inspirar, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que podamos asimismo nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, ya que la función del Espíritu Santo claramente es hacer recordar, enseñar y hacer recordar, y que para que el Espíritu Santo fluya nosotros nos tenemos que dejar purificarnos, tenemos que dejar santificarnos, tenemos que dejar instruir, para que así mismo podamos
instruir o hacer recordar a otros, ya sea por nuestra manera de vida o por nuestras palabras, para que cuando nos vean a nosotros o nos oigan a nosotros, hagan recordarte a ti. O si algunas personas han caído en el Evangelio, a la hora de oírnos o vernos, puedan recordarse de lo bello que es estar en el Evangelio, para que ellos se entreguen a la vida del cuerpo de Cristo y asimismo puedan andar caminando rectamente. Mas ten piedad y misericordia de aquellas personas que no andan conforme a la verdad y pues únicamente están haciendo recordar las cosas malas a las personas de por cual dejaron la iglesia. Ten piedad para que ya no sigan siendo de tropiezo y pues que esta persona también tome mayormente lo que es la bondad en ti que lo que los problemas que puede haber tenido. También ayuda a aquellas personas que pues tú estás formando que puedan ser de mayor ayuda, así como lo hicieron con Timoteo, que todavía no Timoteo fue recordatorio en su nivel núcleo familiar o hay otros compañeros, sino que tú lo usaste para hacerle recordar a toda una iglesia cómo debería ser el proceder en el Evangelio. Así que te damos las gracias, Padre, porque nos estás abriendo los ojos para poder ver, en este caso, a Timoteo y poder ser imitadores así de Timoteo, así como Timoteo te imitó a ti y Timoteo imitó a Pablo. Así que te damos las gracias, amado Padre, por asegurarnos, por amarnos y por sustentarnos en la verdad. A ti sea la gloria, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Pastor, venimos hoy delante de ti, confesando que tú eres nuestro Dios, que Jesucristo ha resucitado entre los muertos y nos ha salvado de la condenación eterna. Y queremos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Queremos hacer frutos dignos de arrepentimiento y caminar en la verdad. Así que te damos las gracias por consolarnos, amarnos y sustentarnos. Y ayúdanos, por favor, para que podamos soportar todo aquello que puede venir en contra de nosotros por servirte a ti. Creemos que tú resucitaste a Jesús de entre los muertos y también ayuda a restaurar nuestra casa, nuestra familia y nuestro hogar. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amado Padre.